siempre hubo una conexión entre el ser humano y su entorno, digamos, desde la antigüedad. El hombre estaba íntimamente relacionado con la naturaleza. Veía la naturaleza como seres divinos. Por ejemplo, veía el sol y veía un ser divino y lo percibía así. Después el hombre, esos órganos sensorios que tenía el ser humano en esa época, de alguna manera se fueron atrofiando. El tema de la fractalidad no es un tema nuevo, en realidad es un tema muy viejo, muy antiguo. Porque la fractalidad se da en toda la génesis de la naturaleza, ¿no? El ejemplo más concreto son las ramas, las raíces también, las montañas, etcétera, etcétera. En todo se da esta génesis geométrica que tiene una lógica muy, muy concreta, matemática, pero además que tiene una lógica, digamos, no es solamente estética, es una lógica funcional y también de eficiencia, que de alguna manera esta relación se fue distanciando entre el ser humano y la naturaleza, y eso produjo también que, yendo al punto de la arquitectura, digamos, concretamente, también se ha ido distanciando esta relación ser humano-entorno. En pueblos muy antiguos de África había conformaciones de arquitecturas, de aldeas, de comunidades, que ya tenían muchos conceptos de fractalidad, o sea, que donde un concepto fundamental de fractalidad es que vos ya ves en la unidad, en el patrón principal, ves la totalidad. Y ese concepto está ligado a la relación entre el microcosmos y el macrocosmos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros como seres humanos, si ven con un zoom en un laboratorio una célula, van a ver que hay muchas relaciones entre eso y el universo. Incluso relaciones formales, de vínculos, es una especie de caos ordenado. Bueno, así también es el universo. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre está hecho a imagen del universo. Entonces, hay una relación muy íntima entre esos dos, entre el microcosmos y el macrocosmos. Ya en el pueblo de África, esta relación se trasladaba a la arquitectura. Entonces vos veías unas aldeas hechas de barro, donde cada unidad de vivienda tenía una geometría que se repetía y generaba como un concepto de totalidad. Tenía una relación con la comunidad, con el entorno, esa pequeña cabaña, esa pequeña aldea. Se ve claramente, después más adelante, en la arquitectura islámica, árabe, que tuvieron influencia en España, y ya el mundo occidental empezó a tomar esas referencias, esas influencias, y entre ellos, por ejemplo, Gaudí. También ves conceptos relacionados de arquitectura fractal en la Sagrada Familia, por ejemplo, o en el Parque Güell. Esta cuestión de un patrón que se repite y genera una totalidad y demás. Más acercándonos al tiempo nuestro, digamos, en mi época aparecía en ese momento la arquitectura deconstructivista. En esa arquitectura, que uno de los referentes principales, entre otros, era Peter Eichmann, toma también estos conceptos, ¿sí?, y hace como experimentos proyectuales a través de casas. Entonces, hay una casa muy famosa que es la casa 11A. Es una casa que está basada en una L. Es una repetición de un patrón. Y hay una repetición en distintos sentidos geométricos, ¿no?, con operaciones matemáticas de rotación, de espejo, inclinación, etc. Entonces, a partir de ese patrón, genera una casa donde él mismo decía, y yo fui a una conferencia donde él explicó esto en su momento, porque vino a la Bienal de Buenos Aires, él estaba haciendo una investigación y que a él no le importaba en ese momento la funcionalidad, no le importaba la familia que iba a vivir ahí, a él lo que le importaba en realidad, ni siquiera le importaba el entorno, no le importaba nada de todo eso. Lo que le importaba a él era generar un desarrollo académico en la arquitectura. Eso es lo que a él le importaba. Era un trabajo investigativo. Por ejemplo, hay una muy famosa que hay una columna en el medio de la cama matrimonial. ¿Por qué? Porque a él le interesaba esta búsqueda geométrica fractal, digamos, investigativa, no le interesaba lo otro. Y se llegaba a esos límites. Y otros arquitectos de esa época, como Daniel Libeskind, Kopp Himmelblau, Zaha Hadid, pero eran búsquedas, ¿cómo les puedo decir?, investigativas
al principio experimentales, en algunos casos más formales, más geométricas, búsquedas formales geométricas, pero digamos estaba como prioridad otra cosa. Este tema investigativo que también venía de la mano de lo que pasaba a nivel filosófico en esa época, que había como un quiebre en la filosofía con Deleuze, unos filósofos franceses, con Jacques Derrida. Entonces, este grupo de arquitectos que estaba al tanto y leía a estos filósofos, de alguna manera investigaban y querían traducir en la arquitectura estos conceptos. Siempre antes de la arquitectura, digamos, está la filosofía y el arte. Después la arquitectura es como va acompañando eso. La arquitectura, digamos, y su fractalidad tienen que tener una coherencia también en lo que están buscando. Tiene que haber todo un sentido y una coherencia. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, pongo el caso de Daniel Libeskind, que hizo el Museo Judío en Berlín y distintas obras. Era una arquitectura que tenía un sentido muy simbólico. Trabajaba mucho con la recta y con ángulos muy agudos. Y por ejemplo, en ese museo toma ciertos ejes de la ciudad importantes y traza como líneas o geometrías en base a esos ejes, y todo el proyecto lo hace en base a esos ejes. Entonces, cuando vos ves el proyecto que tiene toda una geometría muy particular de ángulos agudos, vos decís, esto no tiene nada que ver con el entorno. Por ejemplo, con el edificio al lado o el otro. Pero sí tiene mucho que ver porque son los ejes de la ciudad. Lo que pasa es que ese entorno lo tomó como con mayor amplitud. Es un concepto de contexto ampliado. Yo lo llamo así, contexto ampliado, ¿no? Donde no tomo solo al vecino, sino que tomo toda la ciudad. Y también había una simbología del pueblo judío y distintas cuestiones. Y también había una búsqueda donde vos, cuando entras ahí al museo, yo tuve la suerte de ir, vos tenés una sensación muy particular dentro de esos espacios, pero son adrede. Vos te sentís medio incómodo, raro, etcétera, digamos. A mí me parece que estaba bien porque era el museo judío, digamos, y que estaba simbolizando y buscando algo. No era una vivienda acogedora para una familia. Lo mismo pasa con la arquitectura que llamamos arquitectura sagrada, digamos. Es como que hay que analizarlo de forma independiente. No es lo mismo un programa de una iglesia a un programa doméstico. Entonces, las geometrías, en esos casos, hay una búsqueda totalmente distinta. Hay un cruce de ejes justo en el altar, que es un punto energético fuerte. Y hay ejes de simetría, hay un montón de cosas que están bien para ese programa. Pero si vos trasladás eso a un espacio doméstico, no te sirve. Vas a generar que la sensación anímica sea contrapuesta a lo que vos estás buscando. O sea, es muy amplio y muy delicado conectar la sensación anímica con la geometría, con lo espiritual y todo. O sea, hay que hacer un estudio muy profundo para que todo eso tenga una coherencia y un sentido. Volví al ejemplo de la escuela secundaria. ¿Vos qué buscás en una escuela secundaria? Anímicamente, buscas espacios que sean dinámicos, que tengan luz, que te despierten y que te generen una conexión, un vínculo entre los chicos. Entonces no buscas un espacio sagrado, por ejemplo, monumental, con un eje simétrico. Buscas otra cosa, porque lo que necesitan los chicos en esa etapa evolutiva de la adolescencia es otra cosa. Entonces, en ese proyecto va a ser igual o más importante el espacio de transición que tal vez el espacio propio del aula, entre el interior y el exterior, que tal vez el espacio propio del aula. La primera pregunta, mirando la arquitectura contemporánea en general, no solo los barrios privados, ¿siente que hay una tendencia a la repetición, a edificios que podrían estar en cualquier lugar? ¿A qué cree que se deba esta homogenización? En principio yo creo que hay una mala interpretación de la arquitectura moderna. Si vos ves la arquitectura moderna, todos tienen un pensamiento muy fuerte en relación a los espacios de transición. El problema es cuando se hacen malas interpretaciones, es como que haces un recorte de una arquitectura moderna y la trasladás a otro lado, no tomando en cuenta algunos conceptos fundamentales de esa arquitectura originaria, digamos. Que yo creo que sí, la arquitectura moderna la tenía muy clara en el sentido de los espacios de transición. Hay una descontextualización, digamos, entre una arquitectura y otra.
Por otro lado, es innegable que después de esa época, toda la etapa de llamémosla de la globalización, lo que Philip Johnson llamaba la arquitectura universal, no casualmente, fue el que generó esta exposición en el MoMA de los arquitectos deconstructivistas. Que en realidad cada arquitecto trabajaba por su cuenta y tenía sus búsquedas, pero él los unió a todos y como que los puso en un grupo y los llamó deconstructivistas a través de una exposición que hizo en Nueva York. Y él hablaba de una arquitectura universal, de una globalización donde no interesaba el lugar, sino que yo podía poner un edificio, no sé, un prisma, un rectángulo de vidrio en cualquier punto del mundo y era lo mismo. También tiene que ver con muchísimos temas esto de la homogeneización, tiene que ver con la industrialización, con los materiales, porque hay una estandarización. Por ejemplo, todos trabajan con las mismas aberturas, todos trabajan con los mismos sistemas constructivos de paredes, todos trabajan con esto. Entonces es por eso que vos ves como que falta como una identidad, digamos, argentina o nacional o del lugar en la arquitectura, que sí la ves en otros países. La ves en Chile, que tiene otros sistemas constructivos, que trabaja mucho con la madera, el cobre y demás. O la ves en Brasil, en la escuela paulista o en la escuela carioca, que tienen como distintas identidades y así distintas formas de proyectar. Entonces, en cada región, en cada país, tenés como una cierta identidad arquitectónica. En Argentina cuesta un poco más, o sea, no se ve como una identidad tan clara, digamos. Pero de todas formas, es cierto que a nivel mundial hay como una homogenización, pero por otro lado, como en todas las cosas, también hay mucha diversidad, digamos. También tenés un montón de proyectos y de arquitecturas diferentes de acuerdo a la región, muy interesantes. En su experiencia diseñando para barrios privados, ¿cómo operaba el límite entre la vivienda y el entorno? ¿Era una decisión de diseño o una condición dada de antemano por la administración del barrio o el código? Bueno, esto es lo que hablaba antes. Yo, por ejemplo, en mis proyectos siempre tuve muy en cuenta esos espacios. Me parecen cruciales. Me acuerdo, por ejemplo, de una casa en un barrio cerrado. Me interesaba mucho la arquitectura de los mexicanos, de Legorreta, de Barragán y demás, donde todas esas casas tenían espacios previos al acceso, ¿no? Tenían patios, espejos de agua, que venían un poco de esto que hablábamos antes de la influencia árabe, ¿no? Por ejemplo, si vos vas a la Alhambra, lo que vas a ver es eso, una serie de patios que se van relacionando y todos espacios de transición previos a los espacios cubiertos. Y en esa casa que recuerdo le di muchísima importancia, o sea, prácticamente el proyecto estaba ahí, la investigación del proyecto estaba en todo el espacio de transición. Hay un tema también que tiene que ver con la privacidad, de conformar un espacio propio de vivienda. Hay una relación con el afuera, con la calle, pero también hay una necesidad anímica, espiritual a veces, de decir lo que decíamos antes. Yo necesito un espacio de introversión también. Si ves esa casa, el proyecto se desarrolla ahí, en esos espacios. Había, por ejemplo, en la entrada, había un muro calado y la casa estaba como 7 metros atrás y en ese patio previo había un espejo de agua que atravesaba, ese espejo de agua para llegar a la casa y atrás también había espacios semicubiertos relacionados con el afuera. Ya del otro lado un poco más privado. Depende de la dimensión del lote, los códigos, el reglamento y todo, vos vas trabajando límites o reglamentaciones a la hora de hacer una arquitectura. No deberían ser una excusa, deberían ser un problema a trabajar y no creo que limiten. El problema es cuando hay una cierta vagancia intelectual, ¿sí? Y también cuando hay una cierta ambición inmobiliaria, digamos, pero en general en los barrios no se da, porque vos en los barrios no agotás el FOT y el FOS, porque es amplio, o sea, tenés bastante libertad en ese punto. Diferente a la ciudad, donde muchas veces por un tema inmobiliario, sobre todo en Capital Federal, se agota el FOT y el FOS, entonces tenés un margen muy chico. Sí tenés una reglamentación en cuanto a vistas a vecinos, retiros y materialidades permitidas, pero yo creo que es suficientemente amplio como para no coartar la libertad o la creatividad del arquitecto. Yo creo que ahí vuelvo al inicio de la charla. Si vos haces un análisis profundo de la persona que va a vivir ahí y sus necesidades funcionales, anímicas, espirituales, la arquitectura debería responder a eso. Entonces, las casas deberían ser más diversas, las arquitecturas, porque las personas son diferentes también. Es raro que las casas sean todas parecidas. ¿En qué momento sintió que esa lógica de la estandarización empezó a tensionarse con lo que quería producir? ¿Y qué lo llevó a buscar algo distinto, donde el edificio no fuera simplemente un objeto cerrado sobre sí mismo, sino algo más conectado con lo que lo rodea y la misma persona, como comenta? Bueno, en un momento me interesé mucho por la arquitectura en barro, por ejemplo, en tierra. Tal vez también por un tema, llamémoslo energético, digamos.
al estandarizarse tanto, industrializarse tanto los materiales y los sistemas constructivos, generaron que ya no importa, digamos, el ser humano. Lo que importa es la eficacia, la economía, la eficiencia en la elaboración de esos materiales y sus traslados, la logística y todo, lo económico, y ya no importa cómo afecta eso al ser humano. Por ejemplo, en barrios cerrados, con grandes paños de aberturas de aluminio estandarizadas, que no se abren muchas veces, y con una climatización artificial de aires acondicionados o sistemas de ese tipo, que generan un malestar en el vivir de la persona. O sea, no hay una renovación de aire, no se tiene en cuenta la arquitectura solar. Hay un montón de cuestiones que distancian a la persona propiamente dicha con su entorno físico. Y eso lo veías en la arquitectura universal, en la arquitectura internacional que llamaba Philip Johnson, todos esos edificios de Curtain Wall, orientados no importa dónde, climatizados por dentro, sin renovación de aire. Entonces, en esa época yo sentía como esta contradicción y me puse a investigar las arquitecturas de barro, por ejemplo, que en muchas regiones del mundo se siguen utilizando, y hay incluso, por ejemplo, en África, edificios de casi 7 pisos, 8 pisos hechos en tierra, y acá en Argentina sí lo ves en el interior, mucha arquitectura en barro, pero no en las ciudades. Y lo que tiene, por ejemplo, como para poner un ejemplo concreto, esas paredes de una casa de barro respiran. Entonces, la respiración del ser humano y la respiración del entorno, del ambiente, están relacionadas y están estrechamente vinculadas hacia el bienestar de la persona. En ese tipo de casas, en un punto estás mejor, vivís mejor, te sentís más a gusto. En cambio, si vos pones una pared con una pintura de plástico totalmente aislada del exterior, esa pared no respira y tu bienestar es diferente. También con el tema de los techos verdes, la captación del agua, hay un montón de cuestiones. Entonces me puse a investigar esa arquitectura que lamentablemente, por ejemplo, en los barrios cerrados, en general no la permiten, ¿sí? Hay casos muy puntuales en Escobar o Mashuit que sí, pero en la mayoría no. Ya en el reglamento te dice que no podés hacer arquitecturas en barro. No sé por qué, porque hay en todo el mundo y arquitecturas de barro que vos no te das cuenta que son de barro tampoco. Esa ya es otra discusión. ¿Cómo piensa la relación entre el edificio y su entorno? ¿Busca que el límite entre el adentro y afuera sea nítido o que funcione de otra manera, como zonas de transición, donde no quede del todo claro dónde termina uno y empieza el otro? Depende, yo no me caso con nadie, digamos. Depende del proyecto, depende de la persona, depende de la relación particular en ese momento, ese entorno. Voy a dar un ejemplo de mi propia casa. Yo estuve años pensando en la galería de contrafrente, si hacer una galería o no ahí. Tuve años. Y al final no la hice, digamos. En realidad puse 2 lonas ahora. Porque si yo voy a lo teórico, digo, bueno, sí, el espacio de transición es fundamental. Un espacio semicubierto entre el interior y el exterior es fundamental. Tendría que estar. Pero en este caso puntual para mí no. Porque, por ejemplo, si yo hacía una galería ahí, me sacaba la visual del cielo. Además, como el living que da al jardín, el living tiene un ventanal de 7 metros de ancho, que se abre totalmente. Ya el mismo living puede ser un espacio de transición, digamos, una galería. No necesitaba otra galería que me quitase espacio de jardín y que me impidiese la visual del cielo. Depende cada situación en particular de esta relación. Hay veces que la necesitas y a veces que no. Pero sí, siempre tiene que haber una relación con el entorno. No puedes obviar esa relación. ¿Hay algún proyecto en donde haya logrado ese tipo de espacio? Uno donde no se cierre sobre sí mismo, sino que se abra, que se gradúe, que tenga complejidad en su relación con el entorno. Sí, yo diría estudiar a la persona, pero también estudiar el entorno inmediato. Porque también influyen los vecinos, si hay algún árbol, la orientación. Es un conjunto de cosas, de temas que uno tiene que estudiar. No solo la persona. La persona es fundamental, pero también es fundamental el entorno inmediato. Las sombras, las visuales, no es solo la persona. Generalmente la persona se la olvida, es lo principal, pero también todo lo demás. Yo creo que en todos mis proyectos pienso mucho estos temas, los pienso muchísimo. Y me tomo mi tiempo, le doy muchísima importancia a estos espacios, ¿sí? Esta que hablaba de la Casa de Talar del Lago, pero también otras, por ejemplo, también proyectos de escuela, como hablaba de un proyecto de Clara de Asís en la escuela secundaria, y que prácticamente también el proyecto estaba ahí, en esos espacios de transición, pero que sean espacios también que tengan cierta vida, digamos, que permitan generar vínculos entre las personas. Hace poco estuve en el Delta de Tigre, en las islas. Y si vos te fijás, la arquitectura tradicional isleña, la casa es un cuadrado.
y tiene una galería en todo el perímetro. Para ese lugar me di cuenta de eso, que es fantástica, porque primero, que vos tenés una distancia entre una casa y otra, bastante considerable. Hay una cuestión de visuales que generalmente son muy interesantes hacia los 4 lados, y hay una cuestión de clima, también cuestiones de insectos y distintas cuestiones que se dan en ese lugar en particular, donde hay la galería perimetral hacia los 4 lados me parece que es fundamental. Y es la arquitectura que hay que hacer en muchos casos. No digo siempre, pero bueno. Pero tal vez esa relación en un barrio cerrado no es lo mismo y no es la más adecuada, ¿entendés? Entonces, no quiere decir que la arquitectura isleña contempló más el espacio de transición que en otro lado o en la ciudad, sino que hay que estudiar en qué grado lo trabajo y de qué forma en cada región.